Bueno, seguimos aquí con la segunda parte. Vamos a ver las características eléctricas ahora del luz fluorescente, cómo se produce la activación de la lámpara fluorescente. Este es el circuito, muy sencillo, ¿no? ¿Qué vemos aquí? Bueno, tenemos la lámpara acá con los dos filamentos. Tenemos, este sería el balastro, que es una inductancia enrollada sobre un núcleo magnético laminado. Es una inductancia, básicamente. Aquí tenemos la línea de alimentación de 110 o 220 voltios. Fíjense que la inductancia está en serie con todo el sistema, con los filamentos, luego con esta parte que es el arrancador, el starter, sigue por acá y por tanto está en serie, y la lámpara está en paralelo con el arrancador y con la inductancia. Bueno, este sería el arrancador. Si lo han visto, seguro lo han visto en la lámpara fluorescente, porque eso es visible, porque esto se quema con frecuencia y hay que sacarlo. Esto se gira y se sale. Este sería el arrancador, que se compone del switch, en este caso, que es un termostato bimetálico que tiene esta forma U, que ahora vamos a verlo acá, y de un capacitor en paralelo. Eso está contenido dentro de eso es una pieza pequeña de este tamaño. Está contenido dentro de esta cápsula de plástico. Este sería el capacitor y este sería el termostato bimetálico. Y esto forma el arrancador. Bueno, la línea de voltaje por sí sola, esta de 110 o 220, no es suficiente para arrancar el proceso de descarga, por ello se usa un arrancador. A ver, en la zona de descarga, la impedancia se hace negativa y mientras más corriente fluye, más ionización produce, aumentando la conducción y con ello la corriente. Y para limitar la corriente se usa un balastro, que es básicamente una bobina. Y esto también se utiliza para generar el pico de voltaje que hace falta para completar la ionización del tubo. Entonces esta ampolla es básicamente esto, tiene forma de U. Esta banda es bimetálica. Esta es una banda normal de cobre. Sería el electrodo fijo. Y esto está relleno todo con un gas inerte. Básicamente esto sería otro tubo de descarga, solo que miniatura. ¿Cómo funciona? Bueno, es un interruptor de dos bandas, uno normal y el otro bimetálico, que sería esta de aquí. Normalmente está abierto y encerrado en una ampolla con un gas inerte. Esta brecha de contacto en esta brecha del bimetálico es tan pequeña que la línea de 110, bueno, la línea de 110 realmente no puede. La de 220 sí. De hecho, en América, cuando trabajan con 110, esta bobina es realmente un autotransformador elevador, es decir, eleva la tensión porque los 110 voltios no es suficiente para activar esto. Pero la de 220 sí es suficiente para ionizar el gas que está dentro de la ampolla, haciendo que circule corriente y que caliente la banda bimetálica, ¿no? Esta brecha es tan pequeña que se ioniza y empieza a circular corriente. Esto calienta todo el gas, calienta la banda bimetálica, y como es bimetálica, cuando se calienta ella se comba. Y al combarse cierra el circuito acá. Entonces cerraría este circuito acá. Una vez cerrado, el contacto bimetálico se enfría, pues la temperatura en la ampolla es menor, aunque la corriente es mayor, pues la impedancia del circuito disminuye. Cuando esto se cierra, fíjense que aquí tendríamos un corto. Y el circuito quedaría cerrado por acá. Entonces empieza a circular corriente por la inductancia, que está todo el sistema en serie, incluyendo los filamentos. El incremento de corriente precalienta los cátodos o filamentos del tubo. Una vez que la banda bimetálica se enfría, se deforma y se vuelve a abrir la brecha, interrumpiendo la corriente. Eso era lo que queríamos, interrumpir la corriente para producir un pico de voltaje en la inductancia, que sería proporcional a dI dt.
La caída de corriente produce en el inductor un pulso de voltaje a través del balastro. Este alto voltaje causa la ionización completa del tubo y el proceso de descarga se inicia. A ver si, fíjense que cuando esto se cierra, el tubo está en paralelo con la inductancia. Si aquí se genera un alto voltaje, lo recibe también el tubo. Y eso completa la ionización del tubo y se inicia la descarga de arco. La caída de corriente produce en el inductor un pulso de voltaje. Bueno, luego la impedancia del tubo cae a un mínimo, al igual que su caída de voltaje. Lo vimos aquí, estaría operando en la región de arco. Fíjense que se desploma el voltaje, pero la corriente aumenta también, ¿no? Luego este voltaje está por debajo del mínimo necesario para ionizar la ampolla del arrancador y en consecuencia se mantiene abierto, ¿no? Eso es importante, ¿no? Porque esto también queda en paralelo con esto. ¿Y qué voltaje ahora va a recibir el arrancador? Va a ser la caída de voltaje de la ampolla, de la lámpara, que es del orden de 100 voltios cuando está en el descarga de arco, y no es suficiente para volverlo a arrancar y se mantiene abierto, que eso es lo que se quiere, que se mantenga abierto. Luego, bueno, falsos arranques. Estos, si alguna vez han visto una lámpara que está fallando o cuando uno prende una lámpara que ya es vieja, a veces no se prende a la primera vez que uno le da, sino que hay como un segundo o tercer intento, ¿no? Se enciende, no se logra encender del todo, se apaga y luego se vuelve a encender. Eso es debido a que no hay sincronización entre el arrancador y la línea senoidal de entrada. El arrancador opera en un tiempo aleatorio en lo que respecta a su forma de onda de corriente, así que el contacto se abre cuando la corriente está entre un máximo y un cero. Esto significa que cuando se abre el switch, la corriente puede estar pasando por el cero. Es decir, la corriente podría estar pasando en ese momento por el cero o cerca del cero, y aunque se interrumpa la corriente, el dI de t va a ser pequeño y por tanto el voltaje inducido, el pico de voltaje, va a ser también pequeño. Y si es muy pequeño no es suficiente para iniciar el proceso o para completar el proceso de descarga, para que pase de la región luminosa a la de arco. Por tanto, el proceso de arranque se reinicia de nuevo. O sea, el switch trata de hacerlo otra vez, produciendo un centelleo en el arranque del tubo, que son los arranques falsos, ¿no? Hasta que se termine encendiendo. De hecho, aquí vemos la magnitud de la corriente. Las lámparas operan generalmente entre 250 mA. Esto sería 10 a la 0, que es 1. Sería por acá. Y entre 1,5. O sea que está operando por esta zona. Flicker o pestañeo. La corriente en el circuito siempre pasa por 0. Es decir, la corriente va a seguir la sinusoide. No es una sinusoide, pero tiene cierta deformación, pero pasa por un máximo, pasa por 0 y luego por un mínimo. Momento en el cual el gas se desioniza o desioniza porque el voltaje es 0 y deja de emitir luz. De hecho, si ven la curva de la intensidad de la luz, también es parecida a una sinusoide. Y crea, por tanto, una intermitencia en la emisión de luz que es del doble de la frecuencia, es decir, entre 100 y 120 Hz, porque aquí tendríamos un pico y aquí otro. Esto produce luz, esto también, y esta frecuencia es de 50 a 60 Hz. Esto produce un efecto estroboscópico que puede ser perturbador para algunas personas. Hay personas que estas luces fluorescentes les producen daño. Luego el capacitor cumple dos funciones: provee corrección del factor de potencia, lo cual lo hace más eficiente el sistema. Después van a ver lo que es el factor de potencia y cómo el capacitor, porque esto es inductivo,
debido al balastro, y el capacitor lo compensa y lo hace más eficiente, y también absorbe, disminuye la chispa en el contacto bimetálico y atenúa la radiación de alta frecuencia debido al chispazo en el arrancador, que esa radiación de alta frecuencia puede afectar a otros equipos. Bueno, esto sería un filamento. Este sería el electrodo, el cátodo, con su filamento, y el filamento, fíjense que está cubierto de un material. Ahora vamos a ver los arrancadores electrónicos. Ese arrancador era electromecánico realmente. Más adelante sacaron los arrancadores eléctricos, donde todo es electrónico. Los arrancadores electrónicos. Consiste en un interruptor electrónico hecho con semiconductores, transistores. Inicialmente precalienta los cátodos para luego aplicar el pulso de arranque del tubo, es decir, es más inteligente. Los arrancadores eliminan algo del material que recubre los filamentos, lo que reduce la vida útil de la lámpara. Este material queda luego depositado en la pared del tubo en sus extremos y es de color negro. Una vez agotado el recubrimiento de la lámpara, deja de operar. Las lámparas generalmente incandescentes, sobre todo las compactas, se dañan porque al arrancar, al encender, este material poco a poco se va eliminando. Y una vez que se elimina, se pierde la lámpara. Por eso que las lámparas fluorescentes compactas, si uno lo usa en un sitio donde se prende y se apaga la luz con frecuencia, por ejemplo una cocina o una sala, dura poco. A lo mejor dura menos de 2 años. Mientras que si trabaja en régimen continuo, estas lámparas podrían durar 10 años prendidas. Y ese material, cuando se desprende, se pega a las paredes del tubo en los extremos, porque aquí están los filamentos, y producen este color negro. Claro, y entonces uno dice, bueno, el bombillo se quemó. Sí, efectivamente es una forma de decirlo, de que se quemó el bombillo, ¿no? Realmente lo que sucedió es que solo esa capa, todo el bombillo funciona bien, pero solo la capa del filamento se perdió y por tanto ya no puede operar. Luego, los arrancadores electrónicos eliminan los arranques en falso, alargando la vida útil de la lámpara y disminuyendo el tiempo de arranque a 0,3 segundos. En las que no son electrónicos puede durar medio segundo, 1 segundo, 2 segundos, dependiendo de la lámpara. No está sujeto a desgaste mecánico como en el arrancador bimetálico, porque no es metálico. Elimina el flicker, el pestañeo. Luego reemplaza, esto es importante, reemplaza el gran elemento inductivo, el balastro, que es muy grande, generalmente es de este tamaño. Se reduce a unas piezas, a unos inductores electrónicos pequeñitos y opera a frecuencias mayores de 10 kHz. Luego el gas tampoco no tiene tiempo para desionizarse entre los ciclos de la línea, lo cual, ¿por qué no tiene tiempo? Porque trabaja a alta frecuencia, 10 kHz. No trabaja a 100, 120, sino a 10 kHz. Entonces no le da tiempo de descargarse, de desionizarse, lo cual baja el consumo de potencia y alarga la vida útil del tubo. Las pérdidas inductivas y el peso es muchísimo menor que en una lámpara convencional, porque ya sería todo electrónico, las inductancias serían pequeñitas. Y las lámparas fluorescentes se vuelven compactas incorporando el arrancador y el balastro en el zócalo o base de la bombilla. La lámpara fluorescente, tenemos la lámpara y en la base, el zócalo, está toda la electrónica. Y por eso se usaban como sustitución de las incandescentes. Esto es un circuito electrónico. La mayoría se parecen. Esta parte sería el arranque. Aquí tendríamos un puente rectificador que deja pasar un ciclo positivo o el negativo. Este sería el arrancador. Tendríamos una resistencia, un capacitor y esto es unos diodos. Esto hace el arranque. Tenemos 2 transistores. Este trabaja con el ciclo positivo, este con el negativo. Tenemos la lámpara aquí y tenemos este capacitor, esta inductancia y este capacitor. Esto forma parte del circuito resonante que hace oscilar todo el sistema. Sería un circuito RLC
que pone en oscilación el circuito para que oscile a alta frecuencia. Bueno, el comienzo de la oscilación ocurre con R1, C2, D2 y TR2. El sobrevoltaje o pulso de voltaje lo genera el circuito resonante. Como es un circuito resonante que funciona en resonancia, entonces puede generar aquí un voltaje alto, un pico de voltaje, porque está funcionando en resonancia. El sobrevoltaje está en el rango de 600 a 1200 voltios. Los transistores TR1 y TR2 conectan la parte positiva y negativa de la onda de entrada, y en estado estacionario la lámpara aparece como una baja impedancia, cortocircuitando C4, y la oscilación continúa dominada por C3, lo cual genera un sobrevoltaje suficiente para mantener encendida la lámpara. Bueno, las lámparas electrónicas compactas se pueden atenuar el dimming, o sea, se puede regular la intensidad de la luz, regulando la frecuencia de operación. En las convencionales no se puede. Y las lámparas balastros electrónicos algunas pueden tener hasta microcontroladores, lo cual estaríamos hablando de un balastro digital. Y estas son algunas formas de ondas. Este sería antes del arranque de la ionización total. Sería la corriente de los filamentos corriente de calentamiento de los filamentos. Aquí sigue la señal de entrada, y luego aquí comienza el arranque, y luego aquí logra el estado estacionario. Este sería la corriente completa de la lámpara. Inicialmente es muy bajo antes del arranque. Aquí se inicia el arranque y luego se logra el estado estacionario. Fíjense que la corriente es más o menos sinusoidal, ¿no? Está ligeramente deformada, porque el circuito es no lineal. Y este sería el voltaje de la lámpara. Inicialmente, para arrancarla hace falta, fíjense que estos son 200 voltios por división, hace falta unos cerca de 600 voltios. Pero luego, una vez que arranca, se desploma la caída de voltaje, y ella opera en régimen estacionario a un voltaje de alrededor de 100 voltios. Bueno, entonces eso es básicamente un resumen de lo que sería la lámpara incandescente. Ya seguimos en el próximo vídeo.